Black, que seguía dándole vueltas a la pregunta de Smithback, dijo: ¿Sabes una cosa, Bill? Tu pregunta plantea una nueva cuestión. ¿Cuál? Se interesó Smithback. Black sonrió y Nora percibió en su rostro una especie de intensidad radiante que no había visto antes en él. Veréis, la turquesa era la piedra que utilizaban los Anasazi en la ceremonia de la lluvia. Resultó evidente en el cañón del Chaco y resulta evidente aquí. Tiene que haber cientos de kilos de turquesas en esta habitación, y eso es bastante para una cultura en que una sola cuenta de vidrio tenía mucho valor. Smithback asintió con la cabeza. Nora los miró, preguntándose a dónde quería llegar Black. Smithback, si la turquesa era el material que empleaban en la ceremonia de la lluvia, ¿cuál era el que empleaban en la ceremonia del sol? Señaló la imagen de la quiva del sol, con su disco de mica brillando bajo el reflejo de la luz. Tanto Bonarotti como Swaer se habían acercado para escucharlo. ¿A qué se parece eso de ahí? Smithback lanzó un silbido y se aventuró a preguntar. ¿Oro? Black se limitó a esbozar una sonrisa. Oh, vamos, soltó Nora con impaciencia. No empecéis con esas tonterías otra vez. Esta es la única gran quiva de la ciudad y la idea de una quiva del sol o de cualquier otra quiva llena de oro es sencillamente ridícula. Me sorprende oír esta clase de absurdas especulaciones de tu boca. ¿De veras son tan absurdas? Preguntó Black y luego añadió señalando uno a uno los puntos de su discurso con los dedos. En primer lugar, tenemos las leyendas de la existencia de oro entre los indios, así como las crónicas de Coronado y Fray Marcos, entre otros. Y ahora tenemos esta pictografía, que es una imitación de oro bastante buena. Tal como nos confirmará Enrique, las modificaciones dentales de esas calaveras son puramente aztecas y sabemos que ellos sí disponían de oro en grandes cantidades. Así que, teniendo en cuenta todo esto, empiezo a preguntarme si habrá algo de verdad detrás de esas leyendas. Cuando encuentres esa quiva del sol llena de oro azteca, repuso Nora con aire cansino, cambiaré de opinión. Pero hasta entonces, ahórrate la cháchara del tesoro, ¿de acuerdo? Black le lanzó una sonrisa burlona e inquirió. ¿Es una amenaza? Es más bien un ruego para que conserves la cordura mental. Se oyó una risa detrás de ella, una risa ronca y sottovoce. Nora se volvió y vio que Sloan les miraba. También advirtió que sus ojos ambarinos brillaban de un modo especial, como si solo ella supiese algo que los demás ignoraban y que le resultaba muy gracioso. 31. Aquella noche Nora no durmió bien y despertó temprano, con el recuerdo de una pesadilla disolviéndose con rapidez en el olvido. La luna menguante estaba desapareciendo, pero en el valle todavía reinaban las sombras, pues la noche apenas empezaba a teñirse de color. Se incorporó, ya despierta, y oyó el ruido distante del agua en el arroyo. Miró alrededor. Swaer ya se había levantado y había partido en su pesado trayecto diario a través de la garganta secundaria para ver cómo estaban los caballos. El resto del campamento dormía apaciblemente en la oscuridad que precedía a las primeras horas del alba. Por segunda noche consecutiva, la luz había permanecido encendida en la tienda de Aragón. Ahora, a primera hora de la mañana, estaba apagada y reinaba el silencio. Tiritando de frío, se vistió deprisa. Después de guardar la linterna en el bolsillo trasero del pantalón, se acercó a la zona de la cocina, sacó el carbón y preparó unas cuantas ramas para encender el fuego. Cogió la cafetera de esmalte azul, la llenó de agua y la colocó sobre la parrilla. En aquel momento vio surgir una figura de entre las sombras de una alameda un poco distante. Era Sloan. Nora se preguntó por qué su compañera no habría dormido en la tienda de campaña. Probablemente le gusta dormir bajo las estrellas, como a mí, pensó. ¿Has dormido bien?
Le preguntó Sloan mientras guardaba el saco de dormir en su tienda y se sentaba junto a ella. No mucho, contestó Nora, mirando el fuego. ¿Y tú? Yo sí. Sloan siguió la mirada de su compañera. Ya sé por qué los antiguos veneraban el fuego, añadió con tono tranquilizador. Produce un efecto hipnótico, cambia todo el tiempo y es mucho mejor que ver la tele. No dan anuncios, bromeó sonriendo. Parecía estar de muy buen humor, en marcado contraste con el abatimiento de Nora. Esta esbozó una sonrisa más bien lánguida y se bajó la cremallera de la chaqueta para absorber mejor el calor de la hoguera. La cafetera empezó a temblar en la parrilla cuando el agua arrancó a hervir. Nora se puso en pie con un gran esfuerzo y la retiró del suelo. Echó un puñado de café en polvo y removió el contenido del recipiente con su cuchillo. Buonarroti se moriría si te viese preparar ese café de vaqueros. Bromeó Sloan. Te tiraría su cafetera express a la cabeza. Esperar a que se levante y prepare el café por la mañana es como estar esperando a Godot, repuso Nora. Durante la marcha hacia Quivira, el cocinero siempre había sido el primero en levantarse, pero desde que habían acampado en la ciudad y llevaban un horario de trabajo más rutinario, Buonarroti se había negado rotundamente a abandonar su tienda por las mañanas hasta que el sol iluminase la cima de los precipicios. Puso la cafetera de nuevo en el fuego un momento, removió el café molido para que se quedase en el fondo y luego se sirvió una taza para ella y otra para Sloan. Inhaló con placer el aroma amargo que desprendió la cafetera. «¿A qué adivino en qué estás pensando?», comentó Sloan. «Probablemente», murmuró Nora. Sorbieron el café en silencio durante un rato. «Ha sido todo tan inesperado», se oyó decir no sin cierta sorpresa, como si no hubieran dejado de hablar. «Encontramos este lugar, un lugar mágico y maravilloso, lleno de una cantidad inimaginable de objetos que nos proporcionarán mucha más información de la que podíamos soñar. De repente parece como si por fin fuéramos a obtener todas las respuestas». Meneó la cabeza con aire escéptico y agregó: «Pero lo único que hemos descubierto son más enigmas, extraños e inquietantes». Enigmas. Esa quiva llena de calaveras es un ejemplo perfecto. ¿Por qué calaveras? ¿Qué significa? ¿Qué podría representar esa ceremonia? Sloan dejó en el suelo la taza de café y miró a Nora inquisitivamente. «Pero, ¿es que no lo ves?», preguntó en un susurro. «Sí estamos obteniendo las respuestas, solo que no son las que esperábamos. Los descubrimientos científicos siempre son así». «Ojalá tengas razón», contestó Nora. «En el pasado he realizado otros descubrimientos y nunca me habían dado tan mala espina como estos. Presiento que aquí hay algo raro. Tengo esa sensación desde que vi por primera vez el callejón donde estaba trabajando Aragón, con todos aquellos huesos apilados de cualquier manera, como si solo fueran un montón de basura». Se interrumpió al ver aparecer entre las sombras dos figuras opacas. Spitback y Holroyd se acercaron y se sentaron con ellas, junto al fuego. Poco después, Black salió de la penumbra y se unió a los demás miembros del grupo. Las ramas oscuras de los álamos empezaban a distinguirse ligeramente en la noche. «Por las mañanas hace un frío de muerte», comentó Smithback, «y encima mi ayuda de cámara se ha olvidado de limpiarme las botas. Y eso que las dejé fuera para que las viera». «El servicio ya no es lo que era», se lamentó Black con sorna, parodiando la voz de Smithback y sirviéndose una taza de café. Se la llevó a la nariz e inquirió: «¿Quién ha sido el bruto que ha hecho el café de esta manera?». Dejó la taza en el suelo. «¿Y cuándo vamos a comer? ¿Por qué no puede ese italiano levantarse un poco más temprano? ¿Qué clase de cocinero de campaña es este que no sale de la cama hasta casi mediodía?». «Es el único que conozco capaz de preparar. Pommes Anna».
también como los mejores chefs de París, solo que con una 20ª parte de los utensilios necesarios, aseguró Miss Bug. Pero en fin, olvídate del desayuno. Solo los niños y los salvajes desayunan. Se sentaron alrededor del fuego, todos contrariados y de mal humor, en el aire de la mañana, excepto Sloan, que sorbía el café sin apenas hablar. Nora se preguntó si los nuevos descubrimientos en la ciudad y en la Gran Kiva también habrían hecho mella en ellos. Poco a poco el sol naciente fue iluminando el paisaje, transformándolo de su gris inicial en una paleta de vivísimos rojos, amarillos, púrpuras y verdes. Smith Bug vio a Nora recorrer los precipicios con la mirada. «Es como ver a un pintor en movimiento, ¿no te parece?», le dijo. «¿Qué pensamiento más poético?», comentó Nora. «Los pensamientos poéticos son mi especialidad», soltó Smith Bug, y retiró parte de los pozos del café con una cuchara para tirarlos a los arbustos que había tras él. Nora oyó el murmullo de unos pasos sobre la arena y levantó la vista para ver a Aragón encogido por el frío. Este se sentó y se sirvió una taza de café sin decir palabra. Se lo bebió de un trago y volvió a llenarse la taza con manos temblorosas. «¿Otra vez trabajando hasta tarde, Enrique?», preguntó Nora. Fue como si Aragón no la hubiese oído, pues siguió sorbiendo el café y contemplando el fuego. Al final miró a Nora y respondió: «Sí, me quedé despierto hasta muy tarde. Espero no haber molestado a nadie». No, en absoluto», se apresuró a aclarar la mujer. «Seguirías trabajando en esos huesos tuyos, supongo», intervino Black. Aragón apuró la taza y volvió a llenarla por tercera vez. «Sí». «Tanto empeño por no tocar el yacimiento para nada. ¿Has descubierto algo?». Al cabo de unos segundos, Aragón contestó: «Sí». Algo en su tono de voz hizo silenciar al grupo. «¿Quieres compartirlo con nosotros, hermano?», ironizó el impenitente Smith Bug. Aragón dejó la taza en el suelo y empezó a hablar muy despacio, con parsimonia, como si tuviese preparado un discurso de antemano. «Tal como le dije a Nora cuando descubrí el osario, la disposición de los huesos en ese callejón es sumamente extraña». Se interrumpió unos instantes mientras extraía un pequeño contenedor de plástico de su abrigo. Lo depositó en el suelo y retiró la tapa con cuidado. En su interior había 3 huesos incompletos y una porción de cráneo. «En lo alto de la pila hay unos 50 esqueletos articulados, puede que hasta 60», prosiguió. «Alguno todavía presenta restos de ropa, joyas y adornos personales. Eran individuos sanos y bien alimentados, la mayoría en la flor de la vida. Todos parecen haber muerto hacia la misma época, aunque no se aprecian signos de violencia en los huesos». «¿Y cuál es la explicación entonces?», preguntó Nora. «En mi opinión, sea lo que fuere que ocurrió, sucedió tan repentinamente que no tuvieron tiempo de dar a los cuerpos un entierro decente», contestó Aragón. Mi análisis no ha encontrado ningún proceso patológico claro, pero muchas enfermedades víricas y biológicas no dejan rastros osteológicos. Todo indica que simplemente los cuerpos fueron arrastrados, intactos, a la parte posterior de la ciudad y arrojados a lo alto de un montón de huesos ya existente». La expresión de su rostro cambió antes de añadir: «Sin embargo, la historia de esos huesos de abajo es muy distinta. Son los restos rotos y desarticulados de cientos, puede que de miles, de individuos, acumulados año tras año. A diferencia de los esqueletos de la parte superior, estos huesos proceden de individuos que sin duda murieron por causas violentas». «Sí, todos sufrieron una muerte extremadamente violenta». Recorrió los rostros de los demás miembros de la expedición con la mirada y Nora sintió cómo su inquietud iba en aumento. «Los huesos de la capa inferior muestran características poco corrientes.
prosiguió Aragón al tiempo que se limpiaba la cara con un pañuelo sucio. Usando un par de forceps con la punta de goma, señaló un hueso roto del receptáculo. La primera de ellas es que muchos de los huesos largos han sido fracturados, perimortem, de una forma muy particular, como este hueso de aquí. ¿Perimortem?, preguntó Smithback. Sí, rotos en el momento en que se produce la muerte, ni antes ni mucho después. ¿Qué quieres decir con que fueron fracturados de una forma muy particular?, inquirió Black. Con el mismo método que utilizaban los Anasazi para partir los huesos de ciervo y de alce, para extraer el tuétano, señaló el hueso. Y aquí, en el tejido poroso del húmero, llegaron a escariar la parte central del hueso para llegar a la médula. Espera un momento, le interrumpió Smithback, a ver si lo entiendo. ¿Estás diciendo que extraían el tuétano para...? Déjame terminar. La segunda característica es que el hueso presenta pequeñas marcas. He examinado dichas marcas con ayuda del microscopio y coinciden con las marcas que se producen al utilizar herramientas de piedra para desollar el cuerpo de un animal muerto. Para descuartizarlos, si preferís ese término. En tercer lugar, he encontrado docenas de cráneos fracturados entre la pila de huesos, la mayoría de niños. Presentaban marcas de cortes en la parte superior del cráneo que solo pueden haber sido realizados mediante la trepanación, igual que la calavera que encontramos en Ruina Pit. Además, los cráneos de los niños en particular muestran las denominadas marcas de escoriación sobre yunque. Cuando volví a examinar el cráneo hallado en Ruina Pit, también encontré en él signos de escoriación sobre yunque. Asimismo, descubrí que muchos de los cráneos habían sido perforados y que se les había retirado un trozo circular de hueso. ¿Qué es la escoriación sobre yunque?, preguntó Nora. Un tipo muy específico de rasguños paralelos provocados cuando la cabeza se coloca sobre una piedra plana y se la golpea con fuerza con otra piedra, a fin de partirla en dos. Suelen aparecer en los cráneos de animales cuyos cerebros han sido extraídos como alimento. De reojo Nora advirtió que Smithback estaba tomando notas afanosamente. Aún hay más, añadió Aragón. Muchos de los huesos muestran lo siguiente. Apresó un hueso más pequeño con los forceps y lo acercó a la luz. Echad un vistazo con esta lupa a los extremos rotos. Nora los examinó bajo la lente de aumento. No veo nada raro, salvo quizá este débil brillo en las puntas rotas, como si hubieran utilizado el hueso para curtir pieles o algo así. Pues no lo emplearon para curtir pieles. Ese brillo ha sido denominado pulimento de cazuela. ¿Pulimento de cazuela?, susurró Nora mientras notaba cómo el miedo crecía en su interior. Solo aparecen los huesos que se cuecen en una rudimentaria cazuela de cerámica durante largo rato, sin dejar de remover. Les miró y aclaró de forma innecesaria, como cuando preparas una sopa. Aragón recurrió de nuevo a la cafetera, pero se la encontró vacía. ¿Estás diciendo que cocinaban a la gente y luego se la comían?, exclamó Holroyd. Pues claro que es eso lo que está diciendo, le espetó Black. Pero no he encontrado ni un solo resto de huesos humanos en el vertedero, sino un montón de huesos de animales que sin duda habían sido consumidos como alimento. Aragón no respondió. Nora apartó la mirada de él y la dirigió hacia el cañón. El sol se elevaba por encima de la cordillera, tiñendo de dorado el borde de los precipicios, mientras sumía el valle en un claroscuro propio de una obra de Magritte. Sin embargo, ahora el hermoso desfiladero solo le provocaba aprensión. «Todavía no he terminado», susurró Aragón.
Nora se volvió hacia él e inquirió: ¿Aún hay más? Aragón hizo un gesto de asentimiento y dijo: No creo que la cripta que encontrasteis fuese un enterramiento. Parecía una ofrenda, señaló Nora. Sí, convino Aragón, pero en realidad se trata de un sacrificio, ni más ni menos. Por las marcas de los esqueletos parece que los dos individuos fueron desmembrados, es decir, descuartizados. La carne fue cocida o asada y seguramente la colocaron en esos dos cuencos que encontrasteis. Habían pequeños fragmentos de una sustancia marrón y polvorienta mezclada con los huesos. No hay duda de que se trata de los trozos de carne momificados que se habían desprendido del hueso. ¡Qué asco!, exclamó Smithbag sin dejar de escribir. También les arrancaron la cabellera, les trepanaron el cráneo, les extrajeron los sesos y prepararon con ellos una especie de... ¿cómo se dice? Una compota, una mousse, condimentada con chiles. Encontré la sustancia colocada en el interior de cada una de las calaveras. Como si de una broma macabra se tratara, el cocinero eligió en ese momento para salir de su tienda de campaña. Cerró la cremallera con meticulosidad y luego se acercó al fuego. Black parecía muy nervioso. Enrique, eres la última persona que habría imaginado capaz de sacar unas conclusiones tan precipitadas y alarmantes. Existen montones de razones para explicar la escoriación y el pulimento de los huesos y que nada tienen que ver con el canibalismo. Eres tú quien está utilizando el término canibalismo, repuso Aragón. He decidido reservar mis conclusiones por el momento. Solo estoy contando lo que he descubierto. Pero todo cuanto has dicho apunta a esa conclusión, intervino Black. Esto es del todo irresponsable. Los Anasazi eran un pueblo pacífico y agrícola. Nunca han habido pruebas de que realizasen prácticas caníbales. Eso no es cierto, corrigió Sloan en un susurro, inclinando el cuerpo hacia adelante. Varios arqueólogos han publicado diversas teorías sobre la existencia de prácticas antropófagas entre los antiguos amerindios, y no solo entre los Anasazi. Por ejemplo, ¿cómo explicas lo de Awatobi? ¿Awatobi?, repitió Black. ¿Te refieres al poblado Hopi destruido en 1700? Sloan asintió con la cabeza. Después de que los habitantes de Awatobi fuesen convertidos al cristianismo por los españoles, los pueblos indios vecinos los aniquilaron. Sus huesos se encontraron hace 30 años y mostraban la misma clase de marcas que Aragón ha encontrado aquí. Puede que sufrieran una hambruna, apuntó Nora. Hay multitud de ejemplos de canibalismo por periodos de hambruna en nuestra propia cultura. Además, en cualquier caso, nos hallamos muy lejos de Awatobi y este pueblo no está relacionado con los Hopi. Si lo de aquí fue canibalismo, fue un canibalismo ritualizado a gran escala, casi institucionalizado. Muy parecido a... Se interrumpió y miró a Aragón. Muy parecido al de los aztecas, añadió el científico. El doctor Black ha dicho que el canibalismo anasazi es imposible, pero no el azteca. El canibalismo entendido no como fuente de alimento, sino como instrumento de control social para infundir terror. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó Black. Esto es Estados Unidos, no México. Estamos excavando un yacimiento anasazi. ¿Un yacimiento anasazi con una clase dominante? ¿Un yacimiento anasazi protegido por un dios como un nombre como Xochitl? ¿Un yacimiento anasazi posee auténticos mausoleos llenos de flores? ¿Un yacimiento anasazi que puede o no puede mostrar signos de canibalismo ritual?
Aragón meneó la cabeza con escepticismo. También he realizado pruebas forenses en los cráneos tanto de la pila superior como del montón inferior del osario. Las diferencias entre las estructuras craneales y las variaciones en las incisiones indican que los dos grupos de esqueletos pertenecen a dos pueblos completamente distintos, los esclavos Anasazi debajo y los amos aztecas encima. Absolutamente todas las pruebas que he encontrado en Quivira demuestran una cosa. Un grupo de aztecas, o mejor dicho, de sus predecesores los toltecas, invadieron la civilización Anasazi alrededor del año 950 después de Cristo y se establecieron aquí como una nobleza sacerdotal. Tal vez fueron incluso los responsables de los grandes proyectos arquitectónicos del Chaco y los demás asentamientos. Nunca había oído nada tan absurdo, repuso Black. Nunca ha habido ningún signo de influencia azteca sobre los Anasazi, con que no digamos hablar de esclavitud. Esa teoría va en contra de 100 años de estudios académicos. Espera, lo interrumpió Nora. No nos precipitemos descartándola. Nadie ha encontrado nunca una ciudad como esta y esa teoría explicaría un montón de cosas. La extraña ubicación de la ciudad, por ejemplo, los peregrinajes anuales que descubriste. Y el cúmulo de riquezas, añadió Sloan con tono casi inaudible, como si estuviera hablando para sí. Puede que la palabra comercio con los aztecas no haya sido la palabra correcta. Fueron unos invasores extranjeros que establecieron una oligarquía y conservaron el poder a través de rituales religiosos y sacrificios caníbales proporcionatorios. Cuando Smithback se disponía a realizar una pregunta, se oyó un disparo lejano. El grupo se volvió al unísono hacia el lugar de donde procedía el estallido. Roscoe Swire estaba corriendo por el cañón, apartando frenéticamente los arbustos a medida que se acercaba al campamento. Se detuvo en seco al llegar junto a ellos, empapado de pies a cabeza por el agua del arroyo y con la respiración entrecortada. Nora lo miraba aterrorizada. Su pelo mojado chorreaba un agua sanguinolienta y llevaba la camisa manchada de rojo. —¿Qué pasa? —le preguntó Nora. —Nuestros caballos —respondió Swale jadeando—. Alguien los ha destripado. 32. Nora levantó la mano para callar el clamoroso aluvión de murmullos que se sucedieron. —Roscoe —dijo—, explícanos qué ha pasado exactamente. Swire se sentó junto al fuego, jadeando todavía por el esfuerzo de su carrera por el cañón y haciendo caso omiso de un corte en el brazo que sangraba profundamente. Me levanté hacia las 3 de la madrugada, como de costumbre, y llegué al lugar donde solían pacer los caballos a las 4. Supuse que la recua se había desplazado hacia el extremo norte del valle en busca de hierba, pero cuando los encontré descubrí que estaban empapados en sudor. Hizo una pausa y añadió: pensé que quizá los había perseguido un puma y me di cuenta de que faltaban 2 caballos. Entonces los vi, bueno, lo que quedaba de ellos. Juzgó y Cuervo, destripados como si fueran... Su rostro se nubló. Cuando agarré a los hijos de puta que han hecho esto... —¿Qué te hace pensar que no ha sido obra de animales, depredadores o algo así? —preguntó Aragón. Swire meneó con la cabeza. Lo han hecho con una precisión científica. Les rajaron el vientre, les sacaron las entrañas y... Volvió a interrumpirse. ¿Y? Las dejaron al aire libre como si fuera una exposición. ¿Qué? —exclamó Nora bruscamente. Les sacaron las entrañas y las colocaron en el suelo formando una espiral. También les habían metido palos con plumas en los ojos, agregó quedamente. Y había más cosas. ¿Algún rastro? No vi huellas de ninguna clase. Debe de haberlo hecho desde la grupa de un caballo. Tras la mención de las espirales y las plumas en los ojos, Nora era incapaz de hablar. —Oh, vamos —intervino Smithback—, nadie puede haber hecho eso a lomos de un caballo. —Pues no hay otra explicación —le espetó Swire—. Ya te lo he dicho, no he visto ninguna huella, pero...
Hizo una nueva pausa. Ayer por la tarde, cuando estaba a punto de dejar a los caballos para ir a dormir, me pareció ver a un jinete en lo alto de la cordillera, un hombre sobre un caballo, inmóvil, allá arriba, mirándome. ¿Por qué no nos lo dijiste?, inquirió por fin Nora. Creía que era un producto de mi imaginación, un espejismo provocado por la puesta de sol. Desde luego, no esperaba ver otro caballo ahí, en esa jodida cordillera. ¿Quién diablos podía ver arriba? Eso mismo me pregunto yo, pensó Nora, mientras una intensa sensación de desesperación se apoderaba de ella. A lo largo de los días anteriores, poco a poco había ido convenciéndose de que había dejado atrás las extrañas apariciones del rancho. Sin embargo, aquella seguridad estaba disipándose súbitamente. Puede que, pese a todas sus precauciones, los hubiesen seguido, pero ¿quién podía tener la capacidad o la determinación desesperada de seguir su rastro a través de un paisaje tan árido y hostil? Es una región arenosa y seca, prosiguió Sawyer, cuya expresión sombría había dado paso a una nueva determinación en su rostro. No pueden esconder un camino ahí para siempre. Solo he venido para deciros que voy por ellos. Se puso en pie de un salto y se metió en su tienda. En el silencio inmediato, Nora oyó el ruido del metal y de las balas mientras Sawyer las colocaba en la recámara. Al cabo de un momento, el vaquero volvió a salir, con un rifle colgado a la espalda y un revólver enfundado a la cintura. «Espera un momento, Roscoe», dijo Nora. «No intentes detenerme», replicó Sawyer. «No puedes marcharte así, sin más», repuso ella con severidad. «Vamos a hablar de esto. Hablar contigo solo trae problemas». Buonarroti se dirigió a su armario y empezó a llenar una pequeña bolsa con comida. «Roscoe», intervino Sloan, «Nora tiene razón. No puedes largarte de esa forma. Tú cierra el pico. No voy a permitir que dos mujeres me digan qué tengo y qué hacer con mis propios caballos». «Bueno, ¿y si te lo dice un solo hombre?», dijo Black. «Esto es una temeridad. Podrías resultar herido o algo peor». «Ya estoy harto de esta discusión», contestó Sawyer. Aceptó la pequeña bolsa que le ofrecía Buonarroti, la ató a su impermeable y se la echó a la espalda. Mientras Nora lo observaba, todo su miedo y su decepción ante los nuevos acontecimientos se transformó en rabia. Rabia hacia cualquier cosa que se empeñase en arruinar una excavación que había empezado tan bien. Rabia hacia Sawyer por comportarse de aquella manera.